La CPI debe caer. La Corte pretende imponer sanciones a Mongolia de manera unilateral. La reciente visita de Vladimir Putin a la nación vecina, suscriptora de la instancia judicial sin cumplir con la orden de arresto en contra de este, ha abierto un conflicto de altas proporciones que ponen en discusión la soberanía de los países del mundo. La Corte Penal Internacional pretende imponer a Mongolia un castigo por no cumplir sus presuntas obligaciones internacionales, preparando las condiciones para un conflicto en donde la Corte definitivamente caerá. Una agresión a Mongolia es una agresión al mundo entero. Todos destruirán a la CPI. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Un panel de jueces de la Corte Penal Internacional CPI, por sus siglas, denunció formalmente a Mongolia ante el ente disciplinario por incumplir presuntamente sus obligaciones al no arrestar a Vladimir Putin en la visita que éste realizó a tal país, siendo suscriptor del Estatuto de Roma, tratado fundamental de la CPI. Los estados partes y aquellos que aceptan la jurisdicción de la Corte tienen el deber de arrestar y entregar a individuos sujetos a órdenes de la CPI, indicó el documento oficial, ciertamente en tono altanero. Presuntamente, Putin es acusado de crímenes de guerra en el marco del conflicto en Europa del Este. El panel recordó que Mongolia debe pagar su incumplimiento ya que es el primer país miembro formal de la CPI al cual visita Putin. Más aún, que el deber de la nación asiática era arrestar a Putin, como si se tratara de cualquier cosa y se lo llevara empaquetado a La Haya en los Países Bajos, sede del ente judicial, sin que Rusia le declare la guerra a Mongolia, ipso facto. Relativizando la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía de los estados como su base fundamental, la CPI cuestionó a Mongolia al recibir a Putin con honores de Estado y hospedarlo en el país durante 3 días, lo que significa una flagrante violación del Estatuto de Roma. Los denunciantes afirmaron que en junio pasado, conjuntamente a 92 estados en una declaración conjunta, Mongolia afirmó estar comprometido inquebrantablemente con los postulados de la CPI, es decir, que Ulan Bator tenía la obligación de arrestar a Putin de inmediato, dicen los pícaros miembros del panel. El vocero presidencial del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó cualquier presión sobre Mongolia, recordando que Putin no temía ir al país, simplemente porque las dos naciones mantienen una coordinación estrecha y la comunicación fluye de manera sugiriendo tal cosa que ninguna debe pedirle permiso a la CPI o a nadie. En vista de la gravedad de la falta de cooperación de Mongolia con la Corte, la Sala consideró necesaria remitir el asunto a la Asamblea de los Estados Partes. Respondió oficialmente la Sala de la CPI a los denunciantes, lo que según los estatutos internos podría acarrear serias sanciones en contra de Mongolia. En este punto es donde la cosa se pone peliaguda. Detrás de todo un juego de aparentes compromisos y deberes con la comunidad internacional, Occidente busca destruir el principio básico de actuación del Estado, la soberanía. Por medio de la CPI, colocando como ejemplo a Mongolia, pretende escarmentar al mundo entero. Veamos si no le sale el tiro por la culata. En lugar de arrestar a Putin, las autoridades mongolas desplegaron la alfombra roja. Destiló de rabia una fuente occidental que cubrió la llegada del presidente ruso a Mongolia. En efecto, detalló la fuente que Putin fue recibido con actos protocolarios a toda pompa referentes a la etapa imperial de Mongolia en la era de Genghis Khan. El occidente colectivo, que incluye Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, más la CPI y algunas instancias de Naciones Unidas, consideran que la acción de Mongolia viene a ser un desafío que gracias a esta acción puede hacerse cotidiana. El día de mañana otros estados pueden replicarlo.
La organización Amnistía Internacional advirtió que cualquier Estado que pertenezca al Estatuto de Roma y no arreste a Putin alentará más acciones agresivas de parte de este. De paso, la labor de la CPI se socavaría de manera inmediata como su crédito internacional. Proteger a un fugitivo de la justicia internacional no solo equivaldría a obstruir la justicia, sino a hacerse cómplice de crímenes de guerra, machacó la ONG en contra de Mongolia, coincidiendo con el panel de la CPI. La Federación Internacional de Derechos Humanos, otra ONG animosa, recordó en carta abierta que Mongolia estaba obligada a apresar a Putin. Sin embargo, no es juego sincero. El Estatuto de Roma es el instrumento consultivo de la CPI, aprobado el 17 de junio de 1998 en la ciudad capital italiana. Dentro de su cuerpo de facultades prescribe 4 crímenes en su jurisdicción: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión. De igual manera, el principio de la CPI no puede colidar con la ley máxima en la que se basa, es decir, en la Carta de Naciones Unidas, siendo la Corte un ente perteneciente a la estructura de la ONU. Pero los occidentales pretenden solo aplicar el lado de la ley que les beneficia. Es decir, Mongolia no está obligada como quieren hacer ver los denunciantes, ya que amén de que la nación asiática es suscriptora del Estatuto de Roma, también la nación se rige por la Carta de las Naciones Unidas, es decir, la igualdad de los estados y la decisión soberana que reside en el Estado legítimamente constituido y reconocido por el resto del mundo. El juego macabro de la CPI es claro. Según la CPI, Mongolia desconoció el artículo 86 del Estatuto de Roma, es decir, obstrucción a la justicia, ya que, al tener al prófugo internacional en su territorio, no hizo nada por capturarlo. Además, la sala de la CPI lo hace por todo el amor a la justicia internacional, según ellos, por supuesto. La Corte desempeña funciones de manera independiente de la intervención estatal y están alineadas con los intereses generales de la comunidad internacional, remató el documento de denuncia, dando la clave de la situación. Se conocen en Occidente por intereses generales, los intereses de Occidente. El presidente de Mongolia, Ukhahin Khurelsusk, expresó el carácter estratégico de la relación entre su país y Rusia, exhortando a fortalecer la cooperación económica y política en el futuro. Realmente no parece muy preocupado por la CPI el jefe de Estado mongol, realmente porque la CPI es un parapeto. En la práctica, la CPI carece de un mecanismo de ejecución eficaz, advierte la prensa occidental rechinando los dientes, sobre todo porque el mismo Estatuto de Roma garantiza ciertas salvedades. En efecto, el reconocimiento de la Corte, según el Estatuto, no puede entrar en conflicto con las obligaciones de la soberanía y la inmunidad diplomática. Si Mongolia no reacciona a la denuncia recientemente interpuesta, ya procesada en la plenaria de la CPI, el caso podría remitirse a la Asamblea de los Estados Partes, que se reunirá en diciembre de este año. Como vemos, un intento desenfrenado por castigar a Mongolia y mandar un mensaje al resto del mundo, especialmente al sur global. Si en tal instancia los miembros deciden que Mongolia ha cometido una violación del Estatuto, la denuncia podría llegar a la consideración del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que podría implicar consecuencias desde el punto de vista jurídico, diplomático y de reputación. De tal manera, es bueno recordar que Rusia tiene derecho a veto en la instancia, por si se le olvida. La Corte Penal Internacional sentenció sus días al fabricar a la carta una orden de captura en contra de Putin. Mientras tanto, hace caso omiso de los crímenes del país de la Estrella de David en la Franja, como de otros casos flagrantes. ¿Por qué la CPI no ordenó a los Estados Unidos arrestar al señor primer ministro del país perro rabioso cuando visitó Washington?
Entonces Mongolia no tiene por qué obedecer a una instancia que tiene dos varas para medir la misma cuestión. La acción de Ulan Bator es un mensaje al resto del mundo de que la CPI es la justicia de Occidente colectivo. Justicia que no es ciega. Al contrario, tiene muy buena vista para estafar al mundo con el pretexto de los intereses generales. Siendo así, la visita de Putin a Mongolia y la receptividad del jefe de Estado que le brindó el anfitrión son más que una simple puesta en escena. Es el mazazo en la propia cabeza de la CPI. Un mazazo sobre la cabeza de la justicia de factura occidental. Prontamente todos los países del sur global abandonarán la CPI y la destruirán. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.